Bueno muchachos, lo que les voy a explicar en este momento son las partes fundamentales en las cuales están conformados este instrumento llamado pie de rey. Entonces lo que ustedes están viendo en este momento son las puntas para medir interiores y estas son las mordazas para medir exteriores. Solo que esta punta está sujeta al cursor o escalanonio, al igual que esta mordaza, que está de igual forma sujeta al cursor. Lo que están viendo aquí es la regla fija, la cual está conformada en milímetros y en pulgadas, al igual que en la escala nonio, solo que aquí el trazo, cada trazo equivale en milímetros, equivale 0,05 milímetros, y en la escala en pulgadas equivale cada trazo un 128 de pulgada. Bueno muchachos, lo que les voy a explicar en este momento es cómo medir en milímetros. Entonces, como pueden ver aquí en la regla fija, está conformada en centímetros, como lo pueden ver aquí obviamente. Entonces tomamos el 1 como 10, el 2 como 20, el 3 como 30 y así sucesivamente hasta llegar a 16, que se podría decir como 160. Entonces lo que hacemos aquí, por ejemplo, vamos a tomar una medida de 113,5 milímetros, por decirlo así. Entonces lo que hacemos es localizar la regla en 100, por decirlo así, en 11, que se podría decir como 110. Entonces buscamos cada trazo en la regla y localizamos el 0, que es la escala nonio, en el trazo de la regla fija. Se encuentran 3 rayitas hasta localizar el 0, y después de localizar el 0 tratamos de ver cuál es el que coincide. Entonces aquí exactamente coincide el 5. Entonces obviamente decimos que la medida es de 113,5, como se los dije anteriormente. Bueno muchachos, como les expliqué anteriormente cómo medir en milímetros, entonces en este momento les voy a explicar cómo medir en pulgadas. Entonces, como pueden ver aquí, que está la escala en milímetros y sobre ella está la escala en pulgadas, que va desde 0 hasta 6. Entonces lo que hacemos es localizar la escala nonio, la escala móvil, donde ustedes quieran, donde vayan a tomar la medida que sea requerida. Entonces tomemos un ejemplo de cualquier medida, por decirlo así, de 3 pulgadas de un 16. Entonces lo que hacemos es localizar la escala nonio cerca de las 3 pulgadas, y lo que hacemos es coincidir el 0 y el 8. Ahí nos da 3 pulgadas de un 16. Un 16 nos da según la tabla de medición, exactamente. Entonces la tabla de medición nos dice que cuando está alineado el 0 y el 8 no hay fracción. Entonces el resultado que nos da es de un 16. Pero aquí, como tenemos 3 pulgadas, entonces nos da 3 pulgadas de un 16. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar las diferentes medidas de este objeto, ya sean en milímetros, en pulgadas y en milésimas de pulgada. Es tomar la medida del ancho de este objeto en milímetros. Entonces tomamos el pie de rey, ponemos las mordazas, ya sea la mordaza fija y la mordaza móvil, sobre el objeto, y tomamos la medida en milímetros, la cual nos da aquí una medida de 131,10 milímetros, como lo pueden ver aquí. Bueno, como les acabo de explicar ahorita, estaba mostrándoles la medida en milímetros, como se los dije anteriormente, que era 131,10 milímetros. Como lo pueden ver aquí, tenemos también la medida en pulgadas, en esta escala del nonio, la escala acá arriba, la cual nos da una medida de 5 pulgadas de 5,32. Esta es la medida que nos da en pulgadas, como lo pueden ver aquí.
Lo que vamos a hacer en este momento es tomar la medida del ancho inferior de este objeto en milésimas de pulgada. Entonces lo que hacemos es ubicar el pie de rey en esta zona y verificamos qué medida obtenemos después de hacer esto. Y la medida que obtenemos es de 5,160 milésimas de pulgada, si la alcanzan a ver aquí. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar la medida superior de este objeto en milímetros. Vamos a tomar otra vez con el pie de rey. Entonces tomamos el pie de rey, lo ponemos sobre la parte superior del objeto, la cual nos da una medida de 113,90 milímetros, la cual la pueden ver aquí. Esa es la medida que nos da en milímetros. Después de haberles explicado la medida que nos daba en milímetros, nos disponemos a observar la medida en pulgadas. Como se los había dicho anteriormente, es la misma que nos da después de tomar la medida. Y la medida en pulgadas nos da un resultado de 4 pulgadas 57 128 de pulgadas, obviamente, la cual la pueden ver aquí. Esa es la medida en pulgadas. Entonces lo que vamos a hacer en este preciso momento es tomar la medida del ancho superior en milésimas de pulgada. Entonces nuevamente ubicamos el pie de rey en esta zona y observamos qué medida obtenemos después de hacer esto. Y la medida es de 4,570 milésimas de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en milésimas de pulgada. Okay. Lo que vamos a hacer aquí es tomar la medida del ancho circular de este objeto, exteriores obviamente, ¿no? Entonces colocamos el pie de rey, miramos cuál es la medida en milímetros, la cual nos da una medida de 89,40 milímetros, la cual si la alcanzan a ver aquí. Esa es la medida que nos da en milímetros. Bueno, después de haber tomado la medida en milímetros, nos disponemos a observar la medida en pulgadas, la cual la podemos ver aquí en la escala, la cual nos da una medida de 3 pulgadas de 33 sobre 64 de pulgadas, obviamente, si la alcanzan a ver aquí. Esa es la medida que nos da en pulgadas. Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es medir el exterior circular. Entonces lo que hacemos es ubicar el pie de rey en esta zona y observamos qué medida obtenemos en milésimas de pulgada. Y la medida que obtenemos es de 3,540 milésimas de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en milésimas de pulgada. Lo que vamos a hacer en estos momentos es tomar la medida del interior circular de este objeto. Entonces lo que hacemos es ubicar el pie de rey en esta zona y miramos qué medida obtenemos después de hacer esto. Nos da una medida de 75,65 milímetros, si la pueden ver ahí. Esa es la medida que nos da en milímetros. Lo que vamos a hacer en este momento es medir el interior circular de este objeto, porque anteriormente lo medimos en milímetros y lo que vamos a hacer ahora es medirlo en pulgadas. Entonces ubicamos el pie de rey nuevamente en esta zona y observamos qué medida obtenemos en pulgadas. Y nos da una medida de 2 pulgadas de 125 sobre 128 de pulgada. Esa es la medida que nos da en pulgadas.
Bueno, lo que vamos a hacer en este momento es tomar la medida del interior circular. Entonces, localizamos nuevamente el pie de rey en esta zona y verificamos qué medida obtenemos en milésimas de pulgada. Y la medida que obtenemos es de 2,910 milésimas de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en milésimas de pulgada. Ok, lo que vamos a hacer aquí es tomar la medida del grosor de este objeto en milímetros. Entonces, tomamos el pie de rey, lo ubicamos en esta parte que es el grosor y miramos cuál es la medida, la cual nos da una medida de 29,60 milímetros, la cual, si la alcanzan a ver aquí, esa es la medida. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar la medida del grosor de este instrumento con el pie de rey. Lo que vamos a hacer es ubicar el pie de rey en esta zona y observamos qué medida obtenemos. Entonces, la medida que obtenemos es de una pulgada de 21 sobre 128 de pulgada. Si la alcanzan, como la pueden ver ahí, esa es la medida que obtenemos en pulgadas. Lo que vamos a hacer es tomar la medida del grosor del objeto. Entonces, localizamos nuevamente el pie de rey en esta zona y verificamos qué medida obtenemos después de hacer eso. Y la medida es de 1,170 milésimas de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en milésimas de pulgada. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar la medida del largo del objeto. Entonces, otra vez localizamos el pie de rey en esta zona para encontrar el largo en milímetros. Bueno, pues entonces miramos cuál es la medida que obtenemos y es una medida de 121,5 milímetros. Esa es la medida que obtenemos en milímetros. Bueno, después de haber medido los milímetros, nos disponemos a encontrar la medición en pulgadas. Entonces, como tenemos esta misma medida, lo que hacemos es localizarla en la escala non y en la escala superior y observamos qué medida obtenemos en pulgadas. Obtenemos una medida de 4 pulgadas de 99,128 de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en pulgadas. Lo que vamos a hacer en este momento es tomar la medida del largo del objeto. Entonces, nuevamente ubicamos el pie de rey y verificamos qué medida obtenemos. Y la medida es de 4,786 milésimas de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en milésimas de pulgada. Bueno, lo que vamos a hacer en este preciso momento es tomar la medida de la profundidad del objeto. Entonces lo que hacemos es localizar el pie de rey en diferente forma. Lo localizamos aquí y miramos qué medida obtenemos en milímetros. Entonces la profundidad es de 53,30 milímetros. Esa es la medida que obtenemos en milímetros. Después de haber tomado las medidas en milímetros, lo que hacemos es localizar nuevamente el pie de rey en esta zona para tomar la medida en pulgadas. Entonces, después de haber localizado el pie de rey, la medida que obtenemos es de 2 pulgadas de 3 sobre 32 avos de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en pulgadas. Lo que vamos a hacer es tomar la profundidad del objeto. Entonces, lo que hacemos es localizar nuevamente el pie de rey en esta zona
y tomamos la profundidad de esta manera y verificamos qué medida obtenemos, y la medida es de 2,155 milésimas de pulgada. Esa es la medida que obtenemos en milésimas de pulgada.